Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os vengo a hablar de algo que no he hablado nunca por el canal, pero es algo que ha ocupado demasiados años de mi vida, o sea, gran parte de mi vida ha sido esto y no lo he hablado nunca por aquí porque era previo a tener el canal, entonces pues nunca lo he contado realmente. Y nada, como algunas personas sabréis, si me conocéis más de cerca desde antes del canal y todo eso, sabéis que yo he estado haciendo natación sincronizada, bueno, ahora se llama natación artística, ha cambiado el nombre. De hecho, creo recordar que empecé a los 6 años o así, por ahí más o menos, y acabé a los 17, o sea que si empecé a los 6 y acabo a los 17, he estado 11 años de mi vida, que tengo 20, o sea que más de la mitad de mi vida actual haciendo este deporte. Quiero pensar que si lo situáis un poco, lo que pasa es que es verdad que no es como el fútbol, que es un deporte que todo el mundo conoce, es este deporte en el que veis a personas bailando en el agua, no sé si lo situáis un poco, pero vaya, tiene mucho más detrás que bailar en el agua, pero bueno, para que lo situéis un poquito en vuestra cabeza. Y vengo a hablaros de mi experiencia haciendo este deporte, que me parece a mí que no hay mucho vídeo hablando de este tema y a lo mejor hay gente que le puede interesar ver cómo es un poco todo lo que hay detrás de este deporte y mi experiencia, cómo lo he vivido yo y todo eso, porque hay mucho más detrás de lo que muchísima gente se cree, así que me apetece compartirlo. En primer lugar, quiero empezar explicando que me parece un deporte hiper completo y que abarca todas las disciplinas. De hecho, entrenábamos muchísimas horas. Yo entrenaba de lunes a sábado unas 3 horas diarias, los sábados 4, o sea que unas 19-20 horas semanales, a la vez que lo compaginaba obviamente con ir al colegio. ¿Y por qué digo que me parece un deporte hiper completo y que abarca todas las disciplinas? Pues básicamente porque tienes que hacer deporte físico. Hacíamos unas 2 horas semanales de salir a correr, pesas y ejercicios de este tipo. Luego hacíamos también unas 2 horas semanales aproximadamente de flexibilidad y demás. Luego también hacíamos normalmente 1 hora a la semana de ballet. Y luego lo que es la parte acuática, que es donde más tiempo pasábamos, lógicamente, hacíamos aproximadamente 2 horas al día de agua. Es decir, se nos dividía básicamente en que cada día hacíamos 1 hora en seco y 2 horas en el agua. Esas 2 horas muchas veces, sobre todo en pretemporada, cuando empieza lo que es la temporada deportiva, en septiembre y así, sobre todo, se nada muchísimo, hacíamos muchísima natación. Y cada vez que se van acercando más las competiciones, pasas a nadar un poco menos y a centrarte más en lo que son bailes, figuras, etc. Pero básicamente eso, a la vez nadas, a la vez tienes que hacer apneas y tienes que tener un buen manejo de tu cuerpo para, obviamente, poder llevar a cabo las rutinas, que son los bailes, y las figuras, que son algo que dudo que conozcáis porque a nivel olímpico y a nivel profesional ya no se hace a partir de cierta edad, pero cuando eres más joven hay también competiciones en las que haces unas figuras que son unos movimientos mucho más lentos y se te mira de forma individual, que eso obviamente pues también hay que entrenarlo. También quiero mencionar que me parece un deporte muy complicado, complejo, duro, porque se hacen muchísimas horas y no es algo excepcional, o sea, yo creo que cualquier persona que haga este deporte a un nivel competitivo hace esta cantidad de horas. En cambio, soy consciente de que en otros muchos deportes no se hace este nivel de horas, a no ser que seas un ya profesional o lo que sea. Entonces requiere de muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, tienes que poderte adaptar y saber gestionar todas las disciplinas que os he comentado. Así como en otros deportes quizás no tienes que manejar las otras disciplinas aparte de la tuya, en este caso de este deporte teníamos que englobar muchísimas cosas. Claro, una vez pasas tantas horas con esta misma gente, porque estamos recordando que son muchísimos años con muchísimas horas detrás, que creas un vínculo bastante fuerte con la gente que hay dentro de ese deporte. Y obviamente pues me parece súper bueno para aprender en el tema del compañerismo, porque además haces viajes con tus compañeras, porque para que os situéis un poco, hay pocas competiciones en comparación con otros deportes. Hay dentro de tu propia provincia unas 4 competiciones al año, que son las de las figuras que os comentaba anteriormente, que son 4 veces al año, solo de hacer figuras. Luego tienes 2 competiciones a nivel autonómico, que en mi caso eran los campeonatos de Baleares, que son uno en invierno
y otro en verano, y luego tienes 3 competiciones, bueno, si eres más pequeña son 2, pero cuando ya vas creciendo se convierten en 3 competiciones a nivel nacional, en el que cuando ya eres más mayor es una solo de figuras y las otras 2 con figuras y bailes, al igual que la competición autonómica, que también son de figuras y bailes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es verdad que no hay muchísimas competiciones como en otros deportes, pero es verdad que tienes que viajar, vas con tus compañeras y eso crea un vínculo bastante importante porque pasas muchísimo tiempo con esta gente. De hecho, en verano muchas veces lo que se hacía en el mes de julio, como nos estábamos preparando para el campeonato nacional, es entrenar por la mañana, comes a mediodía y vuelves a entrenar por la tarde, y quieras que no, al final te estás pasando todo el día con esta gente. Esto lógicamente implica perderte muchas cosas que otra gente de tu edad sí que puede hacer, que por ejemplo los viernes pues yo tenía mucha gente de mi colegio que se iba por el centro, que iba a hacer planes, que iban a hacer cosas, o que los viernes se iban a casa de alguien y se pueden quedar a dormir hasta el sábado. En mi caso no era así, sí podíamos hacer eso pero solo entre nosotras alguna vez, pero claro, el tema está en que los viernes tienes entreno, o sea, yo iba al colegio de 9 a 5 de la tarde y a las 6:30 empezaba a entrenar, que directamente mis padres me llevaban ya al club y yo me quedaba allí pues con estas chicas y estás allí tranquilamente en la cafetería o lo que sea hasta que entras al entreno, y salía a las 9:30 de la noche. Entonces de ahí ya te vas a tu casa y a la mañana siguiente tienes que estar por la mañana de nuevo en el entreno, entonces no tenías eso que sí que podía hacer otra gente. Pero claro, también al tener ese poco tiempo disponible para hacer tus propias cosas, a mí me ayudó bastante a organizar mi vida. Yo creo que soy una persona tan organizada gracias a haber hecho este deporte, porque cuando tienes poco tiempo lo exprimes al máximo y te organizas muchísimo mejor, porque si tienes todas las tardes libres, por ejemplo con el tema del colegio, dejas todo para último momento porque total, tienes tiempo. En cambio, lo dicho, yo era de lunes a viernes, tenía solo ese hueco de 5 a 6:30 para poder hacer deberes, estudiar, organizarme, porque si no lo otro ya es cuando llegas a tu casa como a las 10:30 de la noche. Entonces ahí tenías hueco para estudiar lo justo, pero antes tienes que haber hecho los deberes o las cosas que te mandaran. Entonces, lo dicho, te organizas muchísimo mejor, exprimes el tiempo al máximo, y yo creo que esto es una de las cosas que más tengo que agradecer a este deporte. De hecho, tenía tan poco tiempo que solía cenar siempre en el coche. Mi madre, cuando me venía a buscar al entreno, me traía una bandeja con el plato de comida y todo, y yo cenaba de camino de lo que es el entreno a mi casa, porque lo dicho, acabo a las 9:30 de la noche, entre que te duchas y demás se hacen las 10 de la noche. A las 10 me recoge mi madre y voy cenando ya en el coche para en cuanto llegue a casa poderme poner a estudiar, porque como llegue a casa y me tenga que poner a cenar, es que al final se te hacen las 1000. Y es algo que realmente nunca me importó, que habrá gente que a lo mejor le impacta, o sea, todas las noches cenar en el coche es como un poco, no sé, pero a mí la verdad nunca me importó. En este deporte algo que tiene es que hay que saber aguantar y tener paciencia, porque los logros llegan muy despacio. Como os digo, hay muchas menos competiciones que en otros deportes, y a lo mejor has estado trabajando súper duro, muchísimas horas, para luego 30 segundos o un minuto de una figura, y que luego vas a justo a la competición y tienes un mal día y te ha salido mal. Y no es que tengas, por ejemplo en el fútbol sé que hay como cada semana partidos, entonces si un día te sale mal no pasa nada, la semana siguiente tienes otro. En este deporte no es así, entonces hay que saber aguantar, tener paciencia, los logros llegan muy poco a poco, pero bueno. Y ahora os quiero contar algunas curiosidades sobre este deporte, lo que conlleva y demás, y es que me las he apuntado. En primer lugar, que a veces los padres se escandalizaban al inicio, sobre todo, luego ya al cabo de los años se han acostumbrado, pero al inicio los padres como que se escandalizaban porque oían gritar mucho a las entrenadoras. Los padres están como fuera y hay como cristaleras, y tú dices, es que si estoy oyendo el grito yo desde aquí fuera, ¿cómo debe estar gritando la entrenadora dentro de lo que es la piscina? Pero realmente es porque hay mucho ruido en una piscina, apenas se oye, tienen que pegar gritos muy altos y demás. Pero me hacía mucha gracia porque al principio, los primeros años, mi madre me decía, pero es normal que esté gritando tanto, o sea, parece que os va a matar. Pero bueno, curiosidades. Otra curiosidad diría que es que para ir al ritmo, para ir todas a la vez en los bailes y tal, contamos números, o sea, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vuelves a empezar. Y es todo el rato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así todo el rato. Y a veces es a un ritmo más rápido, más lento, a veces te quedas a mitad, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Depende del ritmo de la canción, de la música con la que tengas que hacer el baile, pues van variando los ritmos, varían según qué cosas, pero bueno, por lo general así. Y entonces con la música tú ya cuentas a ese ritmo y vamos todas y dices, este movimiento es al 1, este movimiento es al 3, entonces cada una va en su cabeza contando los números al ritmo de la música y sabes qué movimiento tienes que hacer a cada número. Entonces así es como
lo hacemos. Que, por ejemplo, para practicar, cuando a veces tenemos que practicar varias veces una misma cosa hasta que nos salga, que no estamos todo el rato con la música, pues lo que hace la entrenadora es coger un picata, que es una barra alargada metálica, la mete con un trocito en el agua, el resto fuera, y con un palito metálico también golpea, y golpea los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Entonces nosotras debajo del agua oímos el picata y seguimos el ritmo para practicar antes de poner 84.000 veces la canción. Que ya os digo, los de natación y waterpolo agüita porque tenían que escuchar todo el rato la misma canción miles de veces, el picata todo el rato pam, 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 pam por debajo del agua, pero bueno, de alguna forma teníamos que entrenarnos. Y por último quiero cerrar con que nuestros padres tienen el cielo ganado porque cosían las lentejuelas, los brillitos y demás a nuestros bañadores, porque muchas veces los mandábamos a personas especializadas para que diseñen el bañador y nos lo hagan, pero luego lo que era la parte de lentejuelas o según qué cosas específicas lo hacían nuestros padres. Entonces tienen el cielo ganado porque las horas que se tiraban para hacer todas estas cosas, venían con nosotras a los campeonatos, de todo, la verdad, tienen el cielo ganado. Y lo dicho, el deporte forma una gran familia, tanto entre compañeras como entre los propios padres, que es cierto que finalmente todo acabó de una forma que no es la que me hubiera imaginado ni me hubiera gustado jamás que hubiera sido, porque siempre ha habido una conexión y una amistad y un buen rollo y de todo, que ojalá eso se hubiera mantenido así para siempre y ojalá todas pudiéramos seguir siendo amigas y tal, pero bueno, al final vamos creciendo, van surgiendo roces y demás, pero bueno, por suerte eso fue ya al final de todo. Y yo la verdad soy una persona que perdona fácilmente, olvida también fácilmente, y para mí es que ya ni recuerdo los orígenes de todas esas cosas, es decir, para mí yo tengo el recuerdo de cuando todo estaba bien, que han sido prácticamente todos los años, y nada, prefiero quedarme con todo eso, pero claro, tampoco voy a ir aquí de que todo es bonito, maravilloso y perfecto cuando el final no lo fue tanto, pero bueno, tenía que decirlo porque es que me siento mal si os pinto una historia, pero luego yo al final viví otra, entonces quería decirlo simplemente para no sentir que os estoy engañando ni mucho menos. Realmente el recuerdo que tengo y lo que se me mantiene es la otra parte, porque es la gran mayoría y es realmente lo que he vivido yo en ese deporte, que es ese compañerismo, esa amistad, ese buen rollo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si os habrá interesado o no, pero es verdad que creo que al ser un deporte bastante desconocido, también no veo mucha gente que hable de este deporte. De hecho, yo nunca he visto un vídeo en el que nadie hable sobre este deporte. Entonces, bueno, quería pues contároslo y nada, espero que os haya entretenido, que a lo mejor os haya descubierto un deporte para que a lo mejor lo queráis probar o lo que sea. Yo la verdad lo recomiendo mucho, me parece un deporte hiper completo que toca todas las disciplinas y que crea vínculos muy importantes, porque los deportes de equipo para mí siempre van a ser los mejores. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos el próximo día. Un besito, os quiero.